Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Elizabeth Weibel González. Estudio actualmente la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y curso el 8º cuatrimestre de la carrera. El día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. El incidente de suspensión en el juicio de amparo es uno de los incidentes más importantes, ya que ayuda a salvaguardar los derechos y garantías que se señalen violados con la interposición de una demanda de amparo. ¿Cuántos tipos de suspensión del acto reclamado existen? Bueno, pues existen dos. Una que es la suspensión provisional, es en donde el juzgador otorga de manera preventiva, que es una medida que se otorga en el acto de que se promueva el incidente de suspensión del acto reclamado. Y la dos es una suspensión definitiva. De ser viable, conceder la suspensión al quejoso. Se transformará de provisional a definitiva, una vez que el juzgador haya estudiado la apariencia del buen derecho y que no se siga de prejuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado, como ya lo habíamos dicho, es una medida cautelar tramitada ante el juez de amparo, en el caso del amparo indirecto, y en caso del amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Se dirige hacia dos o vinculados propósitos. Uno, que es mantener subsistente la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando daños de difícil reparación que afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Su fundamento constitucional de la suspensión está en los artículos 28 y 107. ¿Cómo se tramita la suspensión del acto reclamado? Al ser un incidente, se tramita por separado y por duplicado, es decir, se abre un expediente independiente. Esto viene en el artículo 128 de la Ley de Amparo. ¿Cómo se decreta la suspensión del acto reclamado? En el artículo 125 de la Ley de Amparo nos dice que puede ser por oficio o a petición de parte. ¿En qué casos procede la suspensión de oficio y de plano? Bueno, en los casos en los que los actos importen: 1. Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos que estén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 22, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerzas aéreas nacionales. Asimismo, la suspensión también se decretará por oficio cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efectivo privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos a los núcleos de población ejidal o comunal. Solo en estos casos, la suspensión por oficio se decretará desde el auto de admisión de la demanda, para que se comunique sin demora a la autoridad responsable por medio que permitirá lograr su cumplimiento inmediato. Esto es en el artículo 126 de la Ley de Amparo. ¿En qué casos procede la suspensión de oficio? Bueno, en los casos de extradición y siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Esto nos lo dice el artículo 127 igual de la Ley de Amparo. ¿Y en qué casos procede la suspensión a petición de parte? Bueno, la Ley de Amparo no quiere meterse en problemas, así que simplemente señala que en todos los casos que no se decrete la suspensión de oficio, se procederá la suspensión a petición de parte. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la suspensión a petición de parte? Bueno, son dos los requisitos. 1, que la solicite el quejoso, y 2,
que no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se puede solicitar la suspensión de las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Bueno, no se puede. Solamente en los casos que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga una multa o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, estas se sujetarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. Se mantendrán quietas en lo que este juicio se termina. ¿Cuándo se considera que se sigue de perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público si se concede la suspensión? Bueno, cuando se continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, juegos de apuestas o sorteos, cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, y cuando se permita el alza de precios en relación a los artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Otro también es cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, lo que está pasando actualmente básicamente. Y cuando se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción, cuando se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, cuando se afecten intereses de menores o incapaces o que se les pueda causar trastorno emocional o psicológico, y cuando se impida el pago de alimentos, entre otros más. ¿Existe alguna excepción para que se conceda la suspensión aun cuando se trate de actos que contravengan el interés público y a las disposiciones de orden público? Pues sí se podrá conceder excepcionalmente la suspensión, solo en algunos casos, y esto aun y cuando se trate de los casos previstos en el punto anterior, solo si a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, con la negativa de la medida suspensional y que pueda causarle una mayor afectación al interés social. Y se podrá solicitar en el momento hasta antes de que se dicte la ejecutoria. Antes no, solamente hasta que se dicte la ejecutoria, y a partir de ahí se puede solicitar la suspensión. ¿Qué debemos hacer cuando la concesión de la suspensión ocasione daños y perjuicios a un tercero? Bueno, en estos casos, el quejoso deberá otorgar una garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios con que se causaron esos daños, y si no obtuviera una sentencia favorable en el juicio de amparo, se daría seguimiento para otorgar una garantía. Y en caso de que la suspensión se conceda a núcleos de población, no se requerirá de garantía para que surte efectos. ¿En qué momento surtirá efectos la suspensión solicitada? Cualquiera que sea la naturaleza de la suspensión solicitada, es decir, por oficio o a petición de parte, surtirá efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido, siempre y cuando 5 días después de que surte efecto la notificación del acuerdo de la suspensión, el quejoso no otorgue garantía fijada. ¿Cuáles son los elementos que deberá observar el órgano jurisdiccional para decretar la suspensión provisional del acto reclamado solicitado? Deberá hacer un análisis considerando la apariencia del buen derecho y la de no afectación del interés social. Para apariencia del buen derecho es un requisito que se establece para la procedencia de la suspensión de un acto reclamado. En este caso debemos
de entenderla como un estudio previo que se hace el juzgador para verificar la afectación de derechos fundamentales de manera irreparable previo al dictado de la sentencia correspondiente. La de no afectación al interés social consiste en que se debe conceder la suspensión solicitada y no se afecte o no se actualice en alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 129 de la Ley de Amparo y que se señalen los puntos anteriores. Después de que el juzgador lleva a cabo el análisis de la apariencia del buen derecho y la de no afectación del interés social, deberá acordar lo siguiente: conceder o negar la suspensión provisional, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y se solicitará un informe previo a las autoridades responsables. La autoridad debe señalar en su informe previo si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y qué se presume en este acto de no presentarse el informe previo. Bueno, pues a falta del informe previo se hará presumir de cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Las pruebas que se admiten es documental y de inspección judicial y en los casos que se refiere al artículo 15 de la Ley de Amparo. En la audiencia incidental se darán cuenta sobre los informes previos, las pruebas aportadas y los resultados de las diligencias que se hubieran ordenado. Se recibirán alegatos y se resolverá sobre la audiencia definitiva, en su caso, las medidas y garantías a que están sujetos. Los datos o la información que debe contener la resolución de la suspensión definitiva son: 1. Fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión, y 4. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o se niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su escrito y su cumplimiento. Bueno, pues espero que haya quedado un poco claro sobre el tema en el que estamos hablando el día de hoy y las referencias que se hacen de los artículos, para que en caso de tener alguna duda puedan consultarlos directamente en la Constitución o la Ley de Amparo. Muchas gracias por escucharme, por haberme escuchado, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.